La visión elitista de la historia supone que las circunstancias se producen por decisiones de los grandes hombres, entre comillas. Es decir, que aprovechando una cierta oportunidad que le daba la circunstancia internacional, algunos hombres se levantaron y decidieron que, bueno, ese era el momento para independizarse de España. Las cosas son más complejas. Los hechos históricos tienen que ver con movimientos sociales y muy primordialmente con movimientos de los sectores populares. Para pensar en la Revolución de Mayo, vamos a violar una regla que normalmente empieza por las invasiones inglesas y vamos a remitirnos a donde realmente debemos comenzar, que es en nuestros antepasados indígenas, que tanto los negamos. Porque fíjense lo que hicieron nuestros antepasados indígenas en su primer encuentro con los españoles. Cuando llega Solís al Mar Dulce, como él le llamó, la expectativa que fuera el espacio de comunicación entre los dos océanos, desembarca, y entonces, según lo que nos cuentan, que es una forma de introducirnos negativamente a nuestra relación con nuestros antepasados indígenas, los matan y, como si eso fuera poco, se los comen. Es decir, son acusados de un canibalismo que no existió en estas regiones del Río de la Plata. Pero fíjense cómo lo podríamos contar de otra manera y que sería mucho más enriquecedor y que nos ayudaría mucho más a entendernos como argentinos. Nuestros antepasados indígenas, calchaquíes, querandíes, fueron mucho más lúcidos que los aztecas, que se creyeron que los invasores europeos eran dioses y los agasajaron como dioses y se dejaron dominar. O los incas, que estaban tan ocupados en la guerra civil en Tatahualpa y Huáscar, que estaban distraídos, diríamos, y también fueron dominados. Nuestros antepasados tuvieron la lucidez de ante esas enormes piraguas que llegaban y con esos animales que echaban humo por sus narices y que corrían a velocidades desconocidas, esos hombres que tenían pieles plateadas, que eran infranqueables a sus flechas, se miraron entre sí y dijeron: son enemigos, y los trataron como enemigos. Los trataron como esos invasores iban a tratarlos a ellos. Y eso se continuó. El segundo conquistador llegado a nuestras playas, que fue Mendoza, fue tan acosado por los valientes antepasados nuestros que tuvieron que levantar esa precaria fortificación que habían elevado, que los llevó, digamos, por el sitio, que fueron sometidos a la desesperación, a la miseria, inclusive ahí sí, al canibalismo, entre sí, como lo cuenta Ulrico Schmidl, que fue el relator, digamos, de estas circunstancias, que levantan campamento y se van hasta Asunción. Es decir, que para hablar de una circunstancia clave, que es la circunstancia de la rebelión contra el poder español, empecemos por recordar a nuestros antepasados indígenas. Buenos Aires era a principios del siglo XIX una aldea, capital del último virreinato creado por España en América. No había ni oro ni plata, y su economía se movía al ritmo del contrabando, utilizado por sus habitantes como un arma para eludir las normas impuestas por el monopolio español, que obligaban a comerciar solo con la metrópoli. Inglaterra, enemiga de Francia y España, intentó en 1806 y 1807 apoderarse de Buenos Aires, pero fue sorprendida y derrotada por los habitantes de la ciudad. En pocos meses formaron numerosos cuerpos castrenses que modificaron la estructura de poder. Pardos, morenos, patricios, arribeños, montañeses, gallegos, miñones catalanes, húsares, entre otros. Buenos Aires se preparaba para independizarse. Vengan pues los invencibles cántabros, los intrépidos catalanes, los valientes asturianos y gallegos, los temibles castellanos, andaluces y aragoneses. En una palabra, todos los que llamándose españoles se han hecho dignos de tan glorioso nombre.
Vengan, y unidos al esforzado, fiel e inmortal americano, y a los demás habitadores de este suelo, desafiaremos a esas aguerridas huestes enemigas que, no contentas con causar la desolación de las ciudades y los campos del mundo antiguo, amenazan envidiosas invadir las tranquilas y apacibles costas de nuestra feliz América. La creación de estas milicias y la popularidad que alcanzaron sus líderes produjeron preocupación en las autoridades españolas. Los habitantes de Buenos Aires impusieron al francés Santiago de Liniers como nuevo virrey, mientras en Europa la situación política daba un vuelco. El rey Fernando VII había sido apresado por Napoleón, quien decidió invadir la península. Inglaterra se transformó así en su aliado más importante en la lucha contra Francia.